Bendito Señor, te damos infinitas gracias por este momento tan especial que nos das, por cuidar de nosotros, por llenarnos de tu presencia, por enseñarnos día a día, Señor. Hoy queremos poner delante de ti las necesidades de todos y cada uno, Señor. La enfermedad, la situación espiritual, emocional, económica, en todas las áreas, Padre. Que todo lo que hagamos sea dispuesto por ti, avalado por ti, lleno de ti, de tu presencia. Gracias por permitirnos reunirnos en esta hora. Bendice a todos los que aquí se encuentran y te pedimos que nos hables en esta hora, Señor, que no sea palabra de hombre como te pedimos siempre, sino que seas tú santificándonos y hablándonos. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Clamamos a ti, te damos la bienvenida, Señor, en esta noche. No queremos hacer absolutamente nada que no sea de ti y de tu presencia. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, el tema para hoy en Proverbios 21, la importancia del papel de la mujer en la Biblia, por consiguiente, en la vida. El único inconveniente es que los versículos que vamos a citar no son precisamente un elogio o un piropo. Proverbios 21, 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Ay, ay, ay. En la palabra de Dios para todos dice, es mejor vivir en un rincón de la azotea que en casa grande con mujer regañona. ¿Qué querrá decir eso? Recuerden el título, ¿no? La importancia del papel de la mujer en la vida. El problema es que aquí este versículo está definiendo un papel negativo de la mujer, con el propósito de que la mujer entendida asuma un papel positivo, que ya vamos a ver que es muy muy importante. Entonces, mujer rencillosa o regañona es aquella que utiliza su propio malestar interno expresado en situaciones aparentemente cotidianas y con las cuales hace reclamos a los que están alrededor, no es solamente al marido, sino a los hijos, a todo el mundo. Ese mismo versículo se repite un poco más adelante en el 19, con ligera variación. Dice, mejor es morar en tierra desierta, ya no es ni siquiera en una azotea, que con la mujer rencillosa e iracunda. Aquí la cosa es un poco más complicada porque ya no solo es la que pelea por cualquier cosa, sino que además vive con furia. Y entonces por esa razón se amplía el espacio, ya no es solamente una terraza, sino que ahora es un desierto. En Palabra de Dios para todos dice, es mejor vivir en un desierto que con esposa problemática y regañona. Bueno, está en la palabra de Dios, ¿sí? No es que haya que acusar al ministro que está predicando la palabra de ser tendencioso, está ahí. Lo que pasa es que vamos a mirar por qué está así. Pero para eso tenemos que apelar a la revelación. Miren, si ustedes, hombres o mujeres, leen estos versículos y se contentan solamente con la lectura superficial, no van a sacar toda la profundidad e incluso la belleza que puede existir aquí. Pero ¿cuál belleza, pastor? Si aquí está hablando de una mujer que vive peleando. Entre otras cosas, que este tipo de mujer no es tan raro encontrarlo. Me han oído con frecuencia decirlo del marido que tampoco es responsable en su casa. Entonces dicen, pues, pero mire la clase de mujer que tengo, es una fiera. Por esa razón, yo salgo a buscar a mis amigos. Parece ser que entonces la tendencia en el corazón del hombre es a la de ser irresponsable y descuidado, porque ese es su papel. De parte de Dios, sería
el papel opuesto de parte de Dios, el de ser el cuidador y el proveedor. Entonces la mujer parece desarrollar algunas esta faceta cuando están frustradas, cuando están vacías, cuando no encuentran un sentido en el hogar. Entonces empiezan a llenarse de amargura y de dolor y viene la queja continua como parte de esa expresión de frustración. Por eso, tengamos en cuenta lo que dice Proverbios 14:1, ya lo vimos alguna vez, pero esto es importante. Así que mujeres, grábenselo en el corazón, y varones que están buscando pareja, están buscando esposa, también grábenselo, porque si encuentran esta clase de mujer, esa es la ideal, pero si no la encuentran, salgan de ahí. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus propias manos. La mujer sabia es hacendosa, es trabajadora, es cuidadora, es tierna, es administradora, es la que organiza el hogar con la provisión que trae el esposo. Pero vamos a ver que esto no es solamente una enseñanza práctica, sino que va mucho más allá incluso de la vida de familia. Aquí hay una enseñanza espiritual muy profunda. ¿Estamos estudiando qué? ¿La neurosis femenina? No. Vamos a ver una enseñanza para la iglesia a partir de esto. Y yo les pregunto, ¿será que a los hijos de Dios les gusta descubrir cosas profundas y reveladoras? ¿A los verdaderos hijos de Dios? Sí. Vamos a pasar entonces a un nivel más profundo que esto. Recordemos que hay en Apocalipsis, como hicimos ese estudio, hay 3 figuras femeninas allí, que son muy claras. La primera es Israel. Figura cuando se habla del hijo varón que le nace a la mujer y después fue arrebatado para el cielo. Esa mujer es el pueblo de Israel. Por alguna razón, el Señor va a usar figuras femeninas en lo que Él llama su pueblo y la antítesis, o sea, lo opuesto a su pueblo. La segunda mujer es la iglesia. Y esa figura se expresa en las bodas del Cordero, donde más real se tiene esa mujer. La tercera mujer es Babilonia, que es la gran ramera. Entonces, ¿qué tenemos? De 3 mujeres, solo una está desempeñando ese papel de fidelidad, de compromiso con las cosas del esposo, que es la iglesia, la verdadera iglesia espiritual. Cuando hablamos de iglesia espiritual verdadera, no estamos hablando de todas las iglesias locales, las que hay en determinados municipios, 10, 20 o 200 iglesias, no todas son la iglesia verdadera del Señor. La iglesia espiritual es la que ha entendido su papel, que es el que vamos a procurar comprender hoy, para con su esposo. Entonces, tenemos una mujer infiel, que es Israel. Tenemos una mujer fiel, que es la verdadera iglesia, y tenemos una ramera, que es Babilonia. 3 figuras para que haya una especie de parámetro o de rasero para que las mujeres se miren. Son 2 mujeres, de alguna manera, piensan en el esposo y otra que no definitivamente. Para nada tiene un esposo. Vamos a mirar el pasaje que está en Efesios 5, 31 al 33. Recuerden por dónde empezamos, por la mujer necia. Ahora vamos a mirar el modelo que Dios quiere para la mujer. Efesios 5:31 dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. 32. Miren esto: grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 33.
Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes las esposas honren a sus esposos. Pero, a ver, yo no entiendo bien esta palabra. ¿Cómo así? ¿Está hablando del matrimonio o está hablando de la iglesia? Metámonos en el contexto. Pablo era un hombre de Dios, un varón de Dios, comprometido de corazón, de espíritu y de alma con su Señor. Era un varón de oración y un varón de trabajo también. Por esa razón, Pablo tenía frecuentes encuentros en oración con el Señor y revelaciones muy profundas. Como se dejó usar, se dejó bendecir por Dios, buscándolo a Él, como veíamos ayer, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, entonces el Señor lo usó grandemente. Y lo usó para que fuera como el reservorio o el receptáculo de toda la revelación de lo que era la constitución de la iglesia, o sea, la formación de la iglesia. Cuando miramos los evangelios vemos que el Señor Jesucristo solamente habló una o dos ocasiones con la palabra iglesia. Pero Pablo desarrolla esa revelación que Dios le manda en forma expresa y minuciosa, de tal manera que las iglesias actuales tienen su fundamento en las epístolas de Pablo con respecto a la formación de la iglesia. Pero Pablo, por esa misma revelación, veía cosas que el promedio de los mortales, incluso el promedio de los cristianos, no veía, porque Pablo recibía muchísima revelación. Insisto, cuando alguno de ustedes se meta con Dios con todo el corazón, va a empezar a entender cosas que antes no, y se va a quedar con la boca abierta y sorprendido de cómo era que no podía ver, no podía entender antes, pero que ahora sí. Entonces Pablo, en una de esas revelaciones de Dios, comprende que el misterio del matrimonio, la razón por la que Dios conforma la pareja inmediatamente después de la creación del hombre, aún antes de haber hecho cualquier otra cosa, es porque traía un simbolismo profundo que Dios quería que cada creyente entendiera. A través de la relación matrimonial se va a entender cuál es la relación que Dios quiere con su pueblo. Por eso dice en el 32, grande es este misterio. Un misterio es una verdad que antes no se conocía, pero que en ese momento empieza a ser revelada. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia cuando había dicho, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué es lo que pasa aquí? Miren, cuando el Señor crea al hombre y a la mujer, les dice, fructificad y multiplicaos. El hombre se une a la mujer, le engendra hijos y empieza a crecer una familia. Cuando la iglesia se une a Cristo, la iglesia empieza a reproducirse también espiritualmente y empiezan a engendrarse los hijos espirituales. Ese es el primer punto del misterio. El segundo es que el Señor Jesucristo vino a buscar esposa, vino a formar su iglesia, dejando a su padre, e incluso a la madre terrenal que le había correspondido, que era María. No la tomó muy en cuenta porque el propósito principal de él era morir en la cruz para salvar a unos que llegaran a ser su esposa. Su vista estaba puesta en el matrimonio que él quería tener algún día con lo que iba a llamar la iglesia, su esposa. Entonces, apenas se compromete con la iglesia, o sea, la aparta como prometida, según la usanza hebrea, regresa a donde su padre para prepararle morada a la novia. Una vez preparada, viene de nuevo y vuelve y deja a su padre
viene por la novia. Se casan allá, pero regresan acá, a vivir acá. Y entonces se cumple esta palabra dejando a su padre otra vez para vivir con su esposa durante el reinado milenial. Espero que me hayan entendido. Por eso es que aquí hay un misterio impresionantemente profundo. Y entender el misterio del matrimonio es comprender el deseo del corazón del Señor Jesucristo. En el matrimonio natural, el esposo y la esposa se combinan de tal manera a todo nivel, espiritual, almático, o sea, emocional, intelectual, afectivo, que terminan siendo una sola entidad. Por eso dice una sola carne. El propósito de Cristo con la iglesia es exactamente igual. Que la iglesia se parezca cada vez más a Él y que los dos tengan entonces el mismo propósito, los mismos sueños, el mismo trabajo, las mismas ilusiones y anhelos. ¿Se pueden ustedes alcanzar a imaginar la diferencia tan garrafal que hay entre el sueño del Señor Jesucristo y lo que se ve frecuentemente en cuanto a lo que es una iglesia en la vida real? Las iglesias que conocemos usualmente no dan la talla, no están a la altura de lo que el Señor quiere. La iglesia tiene que ser una organización profunda y mucho más grande de lo que hasta el momento se ha pensado. Tiene que estar completamente unida a su prometido. Entonces el Señor empieza a cuidar a esa esposa, a esa prometida, y por eso no dejará que nada le pase. Es una promesa para la iglesia. La iglesia que está comprometida con el Señor será santificada y apartada para Él hasta que Él venga por ella. Por eso, donde dice este misterio grande implica esto que les estaba diciendo, que tú en tu corazón tienes que entender que el deseo del Señor Jesucristo no es el de formar un edificio de ladrillos o de paredes, con sillas, con un púlpito, con un hombre que hable allá en el púlpito y un poco de personas que oigan un sermón. Perdónenme mis hermanos si siempre uso esa figura, pero es que es lo que yo quiero hacerles entender. Se trata de algo mucho más profundo y más espiritual. Se trata de que tú le entregues todo tu ser, todo tu corazón, toda tu alma, todo tu espíritu al novio que tanto te anhela, que te busca, que te da todas las herramientas para santificarte. Amén. Para que estés listo o lista como novia para su venida y llevarnos a las bodas del Cordero. ¿Qué es eso de volverse una sola carne? Significa cuidar al cónyuge como se cuida a uno mismo. Al principio, mientras hay ajustes, mientras el matrimonio está muy nuevo, es el choque de dos egoísmos, porque el uno quiere sentirse bien y a costa del otro, y al otro le pasa exactamente lo mismo, pero cuando el Señor empieza a obrar en esa pareja, entonces el uno se desvive por cuidar, por hacer crecer, por facilitarle el camino, por que el otro se sienta construyendo algo de verdad. Y también se da entonces otro fenómeno, que es que las necesidades de la otra persona incluso empiezan a ser anticipadas por el que está acá. Yo empiezo a ver algunas señales y ya sé qué es lo que mi pareja está requiriendo, está necesitando, está queriendo. Por eso una pareja que crece en el Señor Jesucristo es tan unida, tan comprometida, tan compañero del uno del otro. Es una pareja hermosa, es tierna y es romántica al mismo tiempo, pero es profundamente expresiva en el sentido del amor servicial, el amor sacrificial. Amén. Y es lo que Cristo quiere que su iglesia sea, no una entidad congelada, sino una entidad viva
que está sintiendo lo mismo que él y que quiere servir a los perdidos. Entonces imaginémonos la parte opuesta que nos decía Proverbios, la de la mujer rencillosa. Ahora tenemos todo lo contrario de esto que acabamos de decir. Una iglesia que está descontenta. Esta es una mujer amargada, ¿sí? Una iglesia descontenta porque no le gusta la predicación, no le gusta estudiar la palabra, no le gusta la forma como se predica, no le gusta la esencia del mensaje porque nunca lo entiende, solamente ve la forma, siempre ve la forma. En vez de mirar la profundidad del mensaje, la profundidad del regalo que Dios está trayendo sobre las vidas, la profundidad de la bendición, porque la palabra es transformadora, la palabra lava. En vez de mirar qué palabra está recibiendo del cielo, entonces esta iglesia, como mujer contenciosa que es, empieza a inmediatamente responder con argumentos, con disculpas, con razones, cada palabra que el marido, el esposo, en este caso Jesucristo, le da. Es problemática esta mujer rencillosa. Todo lo complica, todo lo enreda porque vive de mal genio, porque como no le gusta nada absolutamente, entonces ella vive con una vida que quiere transmitirle a otros, no de bendición sino de amargura, quiere amargarle la vida a los demás. A veces uno ve ese tipo de matrimonios mal avenidos, se da cuenta de la increíble agresión pasiva. No estamos hablando de puños, ni de cachetadas, ni de patadas, nada de esas cosas, pero a veces las miradas, a veces los gestos, a veces los comentarios del marido hacia la esposa o de la esposa hacia el marido son como dardos de fuego, ni más ni menos. Son un puñal. Y uno dice, por Dios, ¿qué es esto? Están viviendo bajo el mismo techo, pero no hay hogar por ninguna parte. Y eso tristemente ocurre también en la iglesia. A veces en la iglesia los congregantes están más preocupados porque fulano dijo, hizo o fue nombrado para tal cargo o no fue nombrado, o el pastor lo miró o no lo miró, que por la palabra de Dios y por ponerla en práctica. Esta mujer está descontenta continuamente, nada la llena, está pensando que estaría mejor casada en otra parte, está mirando para otros lados, a otros hombres, está inconforme. Y si ustedes se meten el tiempo suficiente en la mayoría de las congregaciones promedio, congregaciones de 30 a 40 personas, van a descubrir que hay un malestar profundo allí. Se supone que van por alimento, por pan del cielo, pero en realidad no se encuentra ese pan fresco, esa palabra que renueva, esa palabra que toca profundamente y que cuestiona. Porque el creyente pone como un escudo, como un paraguas o un impermeable y no deja que la palabra le entre más allá de cierto nivel. Esta mujer no hace nada de corazón, sino todo lo hace por obligación. Y eso se expresa en la cara. Ustedes ven a una esposa amargada y dicen, uy, yo quiero esconderme, yo no quiero estar aquí. Y ven a una iglesia obligada, tienen el mismo rictus en la boca. Los congregantes no están gozosos de recibir la bendición del Señor. Por tanto, vive desmotivada y es imposible que esta esposa, esta iglesia, haga algo con entusiasmo porque no ha encontrado el sentido de la relación con el esposo. Bueno, repasemos entonces un poco atrás. Tenemos aquí dos figuras, una positiva y una muy negativa. El Señor nos trae la palabra del cuidado del esposo hacia la esposa y del sometimiento de la esposa hacia el esposo, con el propósito de que entendamos también nuestro papel dentro de la congregación.
Somos nosotros, hermanos, los directamente responsables de hacer una iglesia. No podemos echarle la culpa ni a la palabra, ni al pastor, ni a Dios, ni al edificio. Ni a las circunstancias. Tampoco a los obstáculos, las circunstancias, la pandemia o nada de esas cosas. Somos nosotros los que ponemos el corazón o no lo ponemos. Somos nosotros los que construimos la obra de Dios. Es lo mismo que el corazón de esta mujer que se dispone para el marido o no se dispone. Aquí no tiene discusión porque el marido siempre va a ser excelente, el mejor de todos los posibles. El Señor Jesucristo no tiene tacha ninguna. O sea que la responsabilidad es netamente de esta mujer, de la iglesia. Si una iglesia no se levanta, si una iglesia no obtiene las bendiciones que el Señor quiere darle, la culpa no es del marido, es de ella. Entonces, esta iglesia tiene todavía la bendición de cambiar en cualquier momento en su corriente, en el cauce que está recorriendo. Puede decir, no más, a partir de hoy ya entendí que yo puedo estar deteniendo bendiciones o abriéndome a ellas. Cuando yo busco al Señor con todo mi corazón, entonces el Señor siempre estará con sus brazos abiertos. Él se aleja si yo me enfrío, pero de otra manera, si yo lo busco, Él siempre va a estar con la bendición en la boca y en la mano. Como creyentes, no tenemos la más mínima queja de que nos falte nada porque el Señor hizo toda la provisión para nosotros y nos dio al Espíritu Santo para que se pudiera cumplir el mandato de Dios en nosotros en cuanto a matrimonio espiritual. El Espíritu Santo es el proveedor. Nos dejó el Señor toda la provisión porque Él sabe que nosotros somos incapaces de levantarnos sobre nuestra carne con nuestras propias fuerzas. Por eso, esta esposa que está amargada, que está resentida, que está empobrecida, lo único que tiene que hacer es decirle al Señor, yo renuevo mi compromiso contigo, esposo, prometido, y a partir de hoy voy a recibir todo lo que tú tienes para darme, empezando por el poder de tu Espíritu Santo en mi corazón, para ser cambiada, para poder estar a tu lado, para cumplir la misión que tú quieres y para recibir toda la provisión que tú traes como buen esposo que eres. Yo lo creo, Señor. Voy a dejar de dudar. Voy a empezar a confesar con mi boca que tú estás obrando en mi vida, que me estás levantando, Señor. Voy a empezar a cambiar mi forma de pensar, de esa forma limitada, de esa forma mediocre, a una forma totalmente espiritual y conforme a tu palabra. Vamos a orar por eso. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Gracias, Señor. por tu enseñanza, Señor, Sí. que nos quita telarañas de nuestro pensamiento, porque le hemos echado con mucha frecuencia la culpa a las circunstancias externas, Señor, a los obstáculos, a los hombres, pero vemos que no hay nada imposible para ti, Señor. Tú viniste a buscar, Señor Jesucristo, a tu esposa, y tú mismo dices que tú la santificas con la palabra y que la preparas para que tenga un vestido limpio, resplandeciente para ti. Sí, Señor. Te creemos, Señor. Tú nos estás preparando para ti. Creemos que tú nos estás levantando de nuestra propia miseria y limitación, Señor. Nos estás llevando a alturas espirituales que no conocíamos. Estás queriendo darnos revelación, estás queriendo darnos bendición, Señor, de transformación, de crecimiento, de multiplicación. Bendición que nos sorprenda, Señor, porque es para tu gloria, es para que cantemos alabanzas por lo que haces en nosotros. Amén. Por eso, Señor, vamos a creer a partir de hoy que tú inicias
una nueva etapa, porque la obra ya la habías empezado hace tiempos. Perdónanos por no haberla entendido, pero a partir de hoy, Señor, con tu Espíritu, haznos comprender que tú no tienes ni un solo límite, que para ti no hay nada imposible, ni el más duro de los corazones, ni la más racional de las mentes, ni el más tullido de los cuerpos, porque todo es tuyo, y tú levantas lo que tú quieres con fuerza, Señor. Amén. Llévanos para ti, Padre, y construye en nosotros la esposa que tú quieres, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Y amén. Y amén.